ellos vivían en Jerusalén, o lo que es Palestina, o lo que es Israel en particular. Porque acuérdense que los judíos, después de la persecución, ¿qué pasó con los judíos? ¿Se acuerdan, hermanos? Se dispersaron. Cuando comenzó la persecución en Hechos capítulo 8, mire, vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. Bueno, esto es Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y bueno, creo que hasta ahí nada más. Bueno, el 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero dice el 1 que fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, aunque en realidad fueron esparcidos por todas partes. Ellos no solamente se quedaron ahí, sino que se fueron por todo. Hasta el día de hoy, los judíos, cuando ese término casi no se escucha, pero han oído el término de cuando alguien anda de una parte a otra, le dicen, pareces un judío errante. Es un término que se emplea para hacer referencia a que un judío no es estable, se mueve de un lugar a otro. Bueno, pues eso es lo que sucedió con los hermanos de Jerusalén, que al ser perseguidos, ellos fueron dispersos. Pero estos parece ser que eran mayormente hermanos judíos que vivían en Jerusalén aún. Bueno, para entender esto, por ejemplo aquí, hermanos, la mayoría, yo no sé si la mayoría, pero cuando nos convertimos del catolicismo o cuando nos convertimos más bien al evangelio, al cristianismo, una expresión mala, ¿verdad? Pero cuando nos convertimos al cristianismo, inmediatamente hubo una cierta persecución contra nosotros, un cierto rechazo. No me acuerdo a quién de los hermanos, no sé si de aquí, de alguna parte, pero lo he oído. A mí no me tocó oír eso, pero le dijeron, por cuando te convertiste, te desheredamos. O sea, ya no te vamos a dar herencia nada más porque tú traicionaste a la familia. A algunos de nosotros nos llamaron traidores. Traidores. ¿Cómo dejaste a San Jerónimo? ¿Verdad? Bueno, eso sucedió cuando nos convertimos al evangelio y hubo ese rechazo. Ahora, imagínense los mismos judíos que eran muy ortodoxos, eran muy legalistas, muy, muy firmes, y que alguien, un judío, se convirtiera a Cristo, al cristianismo, pues entonces él era perseguido, rechazado, odiado, despreciado, le quitaban sus tierras, le quitaban, si él tenía animales, le quitaban los animales, si tenía alguna propiedad, todo, le vaciaban. Si tenía familiares, a partir de hoy ya no eres mi familia, y todo eso. Así que esta carta va dirigido a ese grupo de cristianos que vivían en Jerusalén y que estaban pasando por esa experiencia fuerte. Bien, vamos por favor adelante. El escritor, no encontré una expresión más, tal vez más clara o mejor redactada que esta. No hay porción alguna de la Escritura cuya paternidad sea más discutida, ni tampoco ninguna cuya inspiración sea más indiscutible. Esto lo dijo, bueno, ahí están, ¿verdad? Los autores. Bueno, el libro es anónimo, es decir, no se conoce quién es el escritor. Ustedes pueden ver cómo comienza Hebreos. Vamos a ver Hebreos capítulo 1. No dice fulano de tal, apóstol de Jesucristo, no dice nada, no hay una introducción como una carta. No dice oro por ustedes, doy gracias a Dios por ustedes, no hay tal cosa. Sencillamente empieza y sigue escribiendo. Bueno,
Por causa de la diferencia en estilo de los otros escritos de Pablo, muchos eruditos ortodoxos niegan que él lo haya escrito. Bueno, porque han dicho que este libro o esta carta, a diferencia de las epístolas paulinas, es muy diferente. Bueno, nosotros lo vemos igual porque ya todo está traducido, todo ya está en nuestro idioma, pero lo cierto es que en los comienzos la forma de escritura de este hebreo, de este griego, que es la epístola a los hebreos, era un griego muy clásico, era ese griego de los 7 sabios, ese era el griego culto, el griego más elegante que pudo haber en ese tiempo. Entonces, cuando lo comparan la epístola a los hebreos con las cartas que escribió Pablo, bueno, esta epístola está muy lejos de esa. Entonces dicen, bueno, Pablo no pudo haber sido, probablemente pudo ser uno cercano a Pablo o alguien que fue influenciado por Pablo, pero no que Pablo lo haya escrito porque el idioma es muy diferente. Es como, bueno, vaya, vamos a comparar a alguien que estudió pues literatura con alguien que no estudió eso, y lo mejor que pudo escribir esta persona ahí está, a diferencia de este que tiene toda una preparación formal, académica, y obviamente se ve la diferencia. Entonces, cuando leen Hebreos, dicen, los eruditos, los primeros padres de la iglesia dijeron, Hebreos sencillamente no fue escrita por Pablo. Pudo que haya sido alguien cercano a él, pero no. Y entonces, a raíz de eso, se propusieron algunos, y la mayoría pues favorece a Pablo, a otros Apolos. Apolos, miren nada más para que veamos Hechos 18, por favor, y veamos un poquito de por qué algunos propusieron a Apolos como un posible candidato de 18, 24, y como un candidato que pudo haber escrito la epístola a los hebreos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Algunos propusieron a Apolos porque él venía de Alejandría, una ciudad que estaba ubicado al norte de Egipto, dentro del país mismo de Egipto, y en esa parte de Alejandría habían ubicado o habían, ¿cómo se dice?, reservado esa área para puros intelectuales. En Alejandría solamente había judíos y griegos intelectuales. Los más de ahí de Alejandría se escribió la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al idioma del hebreo al griego. Bueno, y como este Apolos provenía de ese lugar, dice que él era un hombre elocuente, es decir, tenía la más fuerte preparación, además era un hombre profundo en el Antiguo Testamento, y lo que vemos en Hebreos es que él recurre bastantes veces en el Antiguo Testamento, lo cual lo hace como un candidato idóneo para haber escrito Hebreos. Nada más el problema está en que Apolos, la tradición más antigua, no lo ve como un posible escritor. Es decir, no encuentran alguna indicación que Apolos haya sido el que escribió Hebreos. Así que quedó descartado Apolos. Hay otro, Bernabé. Vamos a Hechos, por favor. Y le estoy presentando probablemente algunas razones de quienes pudieron haber sido los candidatos. Hechos capítulo 4 y versículo 36. Bien, dice así Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Los chipiritas, así se le llama a los que viven en Chipre, los chipiritas, estos tenían la particularidad que eran judíos muy ortodoxos, muy celosos. Y como Bernabé era un judío, bueno, además de eso era de la tribu de levita. Entonces, y luego dice que es hijo de consolación, y vea lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 22.
Y dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esa palabra exhortación y consolación es la misma. Entonces, relacionando el juego de palabras con su nombre, dicen, bueno, quien escribió esto es Bernabé. Bueno, la otra noticia es de que nadie tiene testimonio, testigo de eso, nadie es testigo de eso, que Bernabé haya escrito. Entonces, para no hacerle más, bueno, otros propusieron Lucas, obviamente Lucas escribe muy elegante, Lucas y Hechos, Silas y Felipe. Pero bueno, al final de cuentas alguien dijo esto, Orígenes dijo esto, quien escribió la carta a los hebreos, solo Dios lo sabe a ciencia cierta. Y nos quedamos con eso, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. ¿Ya? ¿Para qué nos quebramos la cabeza? ¿Por qué me hicieron quebrarme la cabeza, hermanos? Y al último terminó diciendo lo que dijo Orígenes, solo Dios lo sabe. Así que no tenemos un autor, porque miren, tal vez algunos dicen que, miren, vean el 23 y 24, como que los saludos son de Pablo, miren. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Entonces, esto concluye algunos, este es Pablo, pero bueno, no hay ningún más datos de eso. Ahí está. Entonces no sabemos quién es el escritor. Pero en sí no es tanto es saber quién es el escritor, sino cuál es el contenido del escrito, ¿verdad? Bueno, vamos a la fecha y lugar. Bueno, la fecha de su escritura se sitúa generalmente alrededor del 68 y 69 después de Cristo. Puedes prender la pantalla, mano Juvenal, un hombre esforzado, un hombre de provecho, ¿eh? Ok. Un buen hijo, ¿eh? A ver. Perfecto. La fecha de su escritura se sitúa generalmente alrededor del año del 68 y 69 después de Cristo. No, ahorita vamos a intentarle otra vez. Dice ahí, esto es por la razón de que aún se practicaba los sacrificios continuos. Vamos a ver al 8.4 y última vez, voy a intentarle yo. Vamos al 8.4, alguien que me ayude a leerlo, por favor. 10.1 y el 11. ¿Quién dijo yo? Man Ángeles, muy bien, 8.4, 10.1, ¿quién lo lee? Ok, está ya, gracias. ¿Quién? 10.1. Ok, gracias, hermana Alicia. ¿Y 10.11? Hermano Hilario, gracias. Hebreos. Buenos días, hermano Hilario. Ok, 8.4, adelante. Así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Muy bien. ¿En qué tiempo está hablando ahí el escritor? En el presente, pasado o futuro. Ese versículo, hermano Ángeles. Habiendo aún sacerdotes, ¿qué tiempo? Presente. Porque dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas. Entonces está diciendo que hay sacerdotes que presentan las ofrendas. Muy bien, otro, el 10.1, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muy bien, ese mismo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Estamos hablando que está hablando en el tiempo, que es algo que es habitual. Muy bien, ¿y 10.11? Un Hilario allá atrás. Y ciertamente todo sacerdote estará día tras día ¿Está? ministrando. ¿Está? Usted dijo estará. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muchas gracias. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios.
nuevamente está hablando en algo que se está haciendo continuamente. Entonces, cuando él escribe esta carta, aún se seguían practicando los sacrificios continuos, y ahí están los versículos, porque para el año 70, el general romano Tito destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Aquí está el templo. Miren, ahí está. Pero con respecto al lugar de su escritura es desconocida. Algunos han propuesto como posible lugar Alejandría, Egipto, otros lo han ubicado en Roma en base a 1324. Bueno, porque os saludan los de Italia, ¿verdad? Pero esa idea está muy ambigua, muy general. Y bueno, ahí está. Se cree que cuando se escribe Hebreos se escribió antes de la destrucción del templo. En el año 70, el general, como dice ahí, romano Tito, pues que también los judíos, ¿se acuerdan, hermanos, que había entre los discípulos del Señor Jesucristo uno que era un sicario? ¿Quién era? Simón el celote. Bueno, los celotes, ¿verdad? Siempre se aclara, porque y como vas celotes, como que se pierde ahí, suenan unos celotes de la colonia Esperanza, ¿verdad? De las granjas, que van, ¿qué anda? 18 kilos, 18, pero en fin. Y estos eran gente muy nacionalista, que peleaban por la independencia de Israel, y bueno, estos eran una piedrecita en el zapato de Roma, los celotes, y levantaban guerras. Roma no les hacía caso, pero llegó un punto en el que este Tito lo tomó muy en serio y dijo, ¿quieren guerra? Y les hizo un desastre a Jerusalén. Lo que ahora sobresale y lo que sobrevive nomás de eso es el puro muro, el muro de los lamentos. Ya, el templo fue destruido. ¿Y qué es lo que se hacía en el templo, hermana Alicia? Los sacrificios, cada año, continuamente, ¿verdad? Entonces, no habiendo templo, ¿qué cesó? Pues los sacrificios. Ya no hay sacrificios. Entonces, cuando el autor estaba escribiendo Hebreos, quiere decir que lo escribió poco antes de la destrucción del templo. Esto es 68, 69 aproximadamente. ¿Okay? Para ubicar mejor en dónde está el libro ubicado. Y luego, número 4, el propósito. ¿Qué tenía en mente el autor cuando escribió la epístola? Bueno, dice ahí, uno de los peligros es la apostasía, habiendo conocido mejor el camino. Había en el corazón del escritor una inquietud de sus destinatarios, ya que estaban en peligro de apartarse de la fe en Cristo Jesús. Y escribió para hacer una seria advertencia contra tal deserción de la verdad. Es decir, que no se aparten, de los caminos de Dios. ¿Cuál es el tema de Hebreos? El principal tema de Hebreos es la superioridad de Jesucristo. Ese es el tema. El escritor ahora, para demostrarle a estos judíos, porque miren, el asunto está así. Vamos a pensar, aquí se encuentran dos judíos. Uno es un judío ortodoxo y el otro es un judío cristiano. Y el judío ortodoxo o judío que no es convertido le dice al cristiano, a ver, ahora tú, ¿qué es lo que haces? Ya que te convertiste, ¿qué haces? Bueno, sigo a Cristo. ¿Y ya? Sí, sigo a Cristo. Dejaste la tradición por seguir a un camino como el de Cristo. ¿Y qué te da Él? ¿Qué te promete Él? ¿Qué te ofrece Él? Bueno, Él me ofrece vida eterna, Él me ofrece salvación de mi alma, Él me ofrece sus promesas, Él me ofrece esto y aquello. Es más, déjame responderte a ti como judío que eres. ¿Qué te ofrece a ti? ¿Cuál es lo que tienes? ¿Tienes un templo, unos cuantos panes en la mesa? ¿Qué tienes? ¿Un candelero? ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo lo que te da el ser judío? Eso es todo. Y, después de eso, ¿qué te ofrece el judaísmo? Pues si guardo la ley, si hago esto, pues a ver si Dios me tiene. ¿Eso es lo que te ofrece el judaísmo? Pues mejor me conviene estar en Cristo, ¿sí o no? Cristo me ofrece un mejor camino. Cristo me ofrece esperanza.
promesas. Hermano, es lo mismo cuando uno viene de la iglesia tradicional y uno se convierte al evangelio y uno quiere regresar a la iglesia tradicional. ¿Qué? ¿Volver a lo mismo? ¿A persinarse? ¿A cantar ahí en el corito? O sea, ¿qué le ofrece la tradición? Fiestas, la banda, cohetes. O sea, ¿qué le ofrece por regresar a eso? A comparación de estar en Cristo. No, pues me quedo con Cristo. Y lo que va a hacer el autor es, voy a demostrarle a estos hebreos, a los no convertidos, y van a ver que Cristo es superior a todo lo que hay en la tierra, a todo lo que existe, a todas las leyes, a todos los objetos, a todos los seres. Cristo es superior a todos ellos. Y entonces le está dominando en su corazón y en su mente el impulso de demostrar que Jesucristo es superior a cualquiera. Póngale a cualquier personaje, a cualquier ser, a cualquier objeto, a Cristo, y van a ver que Cristo siempre va a brillar delante de todos ellos. Y a veces pudiera ser la conversación, una vez, y esto lo tuve con un testigo, porque pues en la tocando puertas uno se encuentra de todo. Y un día yo le dije a un testigo, porque me vino esta idea en la mente, y le dije, bueno, ¿y qué me ofreces tú si yo me convierto a ser testigo de Jehová? Así le dije, ¿qué me ofreces? Pues si, ¿verdad? Si ganas almas, si visitas, si tocas puertas, si haces esto, pues si Dios pues los justos van a heredar la tierra. Y si no hago nada de eso, no, pues ya vas a ser aniquilado. Ah, mira, yo te ofrezco algo mejor. ¿Cómo? Sí, Cristo. ¿Y cómo está eso? Bueno, si tú te arrepientes y le abres tu corazón, Cristo te promete vida eterna. ¿No se te hace que es mejor la oferta? Pues sí. Mira, tú estás haciendo las cosas por obras y yo las hago por fe. Ven a Cristo. Y se quedó pensativo. Mis amados hermanos, debo recordarles que estar en Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado. No hay otra. Cristo no le va a decepcionar, hermanos. Cristo no le va a defraudar. Cristo no, usted no va a decir un día, estoy bien decepcionado de Cristo. Jamás. Jamás. De los hermanos sí, pero de Cristo no. De Cristo no se va a decepcionar. Y eso es lo que yo le puedo decir cuando el escritor nos acerca a mirar a Cristo y va a decir, mira, lo mejor que pudiste haber hecho en tu vida es poner tu mirada en Cristo. Eso es. El cristianismo es superior al judaísmo en muchos aspectos, que es lo que está en la mente del escritor ahora mismo, y decirle a los hebreos, no, sigan, vale la pena. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, vamos a hablar de Jesús, tú que estás hablando mucho de Cristo. Bueno, ¿Cristo a qué vino? En primer lugar, el apóstol Juan dice que a Dios nadie le ha visto, pero Cristo vino a revelar al Padre a nosotros y nos lo vino a dar a conocer. Bueno, ¿y para qué murió Cristo? Para salvación de nuestras almas, para perdón de nuestros pecados. ¿Para qué resucitó Cristo? Bueno, Hebreos nos contesta eso, para interceder por nosotros, y se ha sentado a la diestra de Dios y Él ahora intercede por su pueblo. Cristo, hermanos, es todo para nosotros. Entonces, el escritor a los hebreos dice, bueno, si ustedes son señalados, criticados porque solamente Cristo, bueno, voy a demostrar en esta escritura que Cristo es lo mejor que hay en toda la faz de la tierra. Nada se le va a comparar a Cristo. Cristo lo es todo. Y bueno, eso es lo que está aquí en el libro o en la carta a los hebreos. Vamos a continuar con la lección número 6, textos claves. Es 4:14 al 16, es 11:1 y 12:1 y 2. Estos son los pasajes claves en la epístola a los hebreos. 3 hermanos lectores diferentes que quieran leer, por favor. ¿Quién dijo yo? 3 diferentes, ¿verdad? Para que todos puedan leer. ¿Quién dijo yo? Uno por uno, por favor. Hay muchísimas manos. Solamente quiero uno. Ok, 1, 2 y 3. Gracias, hermana Elizabeth. Ok, hermano Ignacio, 4:14 al 16. Hermano Francisco, 11:1. Y hermana 12:1 y 2.
Adelante, hermano Ignacio, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué precioso texto. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué descripción tan tremenda de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, dice el escritor. Y luego tenemos Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Qué lectura. Puestos los ojos en Jesús. Los tres pasajes están bien preciosos. Número 7, conocimiento histórico geográfico. Vamos rápido. La autoría se ha debatido desde el siglo II, a fines del cual Clemente de Alejandría y Orígenes, líderes de la iglesia de Alejandría en Egipto, reconocieron que el contenido de la carta está vinculado con Pablo o con alguien cercano a él, pero el vocabulario y el estilo eran muy diferentes a los de Pablo. Orígenes manifestó que las ideas eran paulinas, pero que las había escrito otra persona. Aparte de Pablo, las antiguas nominaciones a la autoría incluyen a Lucas, Bernabé y Clemente de Roma, hasta Clemente, ¿no? En épocas más recientes, las sugerencias incluyeron, entre otros, a Apolos, Silvano, el evangelista y diácono Felipe, Judas, Priscila y Aquila. Más importante que el nombre del autor es su carácter. Ahí es donde es de subrayar esa frase. Más importante que el nombre del autor es su carácter. Tenía un extraordinario conocimiento del Antiguo Testamento, podemos decir esto de él. La carta contiene de 31 y 35 citas directas del Antiguo Testamento, además de numerosas alusiones y referencias indirectas. El autor se valió de personajes, hechos y pasajes del Antiguo Testamento que incluyó en un tratado sobre la superioridad de Jesús. Era muy instruido, hábil en el uso del idioma y los métodos de argumentación. El griego de la carta a los hebreos está a la altura del mejor griego del Nuevo Testamento. Desde el vocabulario hasta la sintaxis, el autor demuestra creatividad y refinamiento. Hay un argumento artísticamente elaborado desde el comienzo hasta el final, con un uso continuo de técnicas retóricas e imágenes. El autor tenía pasión por la gente. Entretejido en la exposición bíblica, hay un ruego a los creyentes para que se mantengan firmes en la fe. Las malas decisiones llevan a consecuencias espirituales desastrosas. El escritor no iba a ceder hasta que sus lectores comprendieran la necesidad de vivir consagrados a la fe en tiempos turbulentos. Entonces, todo esto hace que Hebreos salga a ser una epístola muy atractiva, muy poderosa, muy convincente. Vamos a ver rápidamente, por lo menos ahorita viene a mi mente algunos ejemplos. Cristo es superior a, vean lo que dice el versículo 4. Cristo es superior a, ustedes díganme a quién es superior. Cristo es superior a, versículo 4, 1:4 de Hebreos, por favor. A los ángeles, muy bien. Número 2, Cristo es superior a capítulo 3 y versículo 3. Cristo es superior a Moisés, muy bien. Cristo es superior a capítulo 4 y versículo 4, es que ahí está el nombre, pero la idea está más adelante, pero versículo 8, Cristo es superior a
versículo 4:8. A Josué, aunque la idea, como les dije, está más adelante o un poquito atrás. En capítulo 5, Cristo es superior déjeme ver, o está en el, déjeme ver, a 5:4, como digo, la idea ya ahora no dice claramente, pero ahí está otro. Cristo es superior ¿a quién? A Aarón, muy bien, como se llama mi hijo ahora. Ya lo registramos. Bueno. Cristo es superior a capítulo 6. Capítulo 6. Ok, es capítulo, bueno, 8, vamos al 8 porque sí, para no tenerme tanto. Cristo es superior a 8:2 tal vez, y 3, si encuentran 1 o 2, ustedes me dicen. Cristo es superior a... Dígame. ¿Estoy solo? Capítulo 8, versículo 3, 2 y 3. Cristo es superior a todos los sacerdotes. ¿Otro más? Baja ministros, sacerdotes. ¿Hay algo más? Sacrificios. Y bueno, donde encontremos a Cristo, el escritor va a decir, es que Cristo es superior a todo, a todo, a todo. Hermanos, y esto nos tiene que mentalizar a nosotros. Estamos en lo mejor ahora mismo. Por eso es dar un paso atrás al cristianismo, es ir a lo peor. O sea, estoy de lo mejor, estoy de lo más alto que puede haberse en la vida, porque es verdad, la vida cristiana es lo mejor. Y ahora querer regresarme al mundo, pues es lo peor. Eso es lo que él está tratando de decir. A ver, deja pensar. ¿Tú te estás desanimando porque estás pasando por pruebas? ¿Eso te desanima? ¿Eso te quiere hacer regresar de la vida cristiana? Bueno, déjame demostrarte que no. Y ahí está, inundando el pasaje. Es más, capítulo 11, ustedes lo saben, ¿cómo se le llama al capítulo 11? El capítulo de la fe. En donde el capítulo de la fe, ¿qué hace el escritor? Le demuestra a aquellos que creen que son los únicos que están siendo desanimados y le demuestra toda una lista de qué. Vamos, capítulo 11, versículo de testigos o de hombres y mujeres del pasado que también pasaron por las mismas circunstancias y que sin embargo terminaron como campeones de la fe. Y esto, hermano, nos vuelve a retar a nosotros, porque yo encontraba mucho reto en el libro de Hebreos, que a veces cuando pasamos por adversidades bien fuertes, creemos que somos nosotros solos, pero el escritor nos viene a recordar, mira, ya muchos testigos en el pasado y mira, terminaron bien. Eso nos da a entender, hermano, que podemos terminar bien también nosotros. Si usted a veces piensa que la vida cristiana es bien difícil, bien dura y pasa por problemas, otros ya lo pasaron, sí se puede. Estos nos pudieran bien alentar a nosotros y nos pueden decir, ¿qué te aflige? Yo perdí esto, a mí me mató. Mire, todo el capítulo usted lo va a leer y va a encontrar todo lo que ellos pasaron y vamos a decir, no, pues me desanimé porque nomás no me saludaban. Perdón. Y él nos va a decir, eso te desanimaba. Mire cómo ellos pasaron, dice versículo 11, versículo 35 en adelante. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y bueno, ahí están. Y no se rindieron, dice él. Así que ustedes piensan rendirse, les dice a los primeros hermanos a los creyentes del primer siglo, porque están pasando por esas tribulaciones, por eso quieren desanimarse. Porque en tu pueblo ya no te aceptan, porque tu familia te rechaza, porque ya te dicen que te hiciste un traidor de la fe, por eso ya te estás desanimando en la vida cristiana, porque acaso tus compañeros te dejaron de hablar, te dieron carrilla, se burlan de ti, porque eso te desanima, dice el escritor. Mira, te voy a recordar que los hermanos del pasado fueron así, y terminaron como campeones de la vida cristiana, de la fe. Y bueno, eso es lo que él está en mente y qué elegancia con la que lo hace. Ocasión, es decir, el contexto. El escritor a los hebreos no se estaba dirigiendo a un grupo anónimo de personas esparcidos en todas partes, sino a unas personas a las que conocía bien. Porque vamos a ver lo que dice estos versículos. A ver, 1, 2, 3. Ok, 1, 2, el 13 lo van a leer igualmente una persona. Así que 3 lectores, hermanos, 3 lectores. ¿Quién dijo yo? Diferentes. Vamos a darle lugar a otros. ¿Quién dijo yo? Ok, 1, hermano David. 2, ¿quién dijo yo? 2. Melissa, muy bien, gracias. Y 3. ¿Quién dijo yo? Hermano Genaro, perfecto. Gracias, hermano, por un pelito. 1. Ya se me olvidó. ¿Quién era? No, David. Es 5, 11 y 12. 5, 11 y 12, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. El 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muy bien, muchas gracias. Él está escribiendo a un grupo que él ya asume que ya es un grupo ya avanzado, pero él les dice, hermanos, es que ustedes ya tenían que ser maestros. Esto no lo puede hablar a un grupo disperso en general, porque sería un tanto absurdo decir eso cuando él no los conoce. Sin embargo, cuando está dirigiendo esto es porque él sabe a quién les está escribiendo. Vamos a otra lectura, es 6, 10 y 12, por favor, adelante. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien, como que él también conocía que había entre ese grupo hermanos que habían hecho mucho bien la obra de Dios, y él dice, no se preocupen ustedes que están trabajando en la obra de Dios, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes hacen. Se dirige a alguien que él conoce. Y luego tenemos capítulo 13, 18 y 19, 23 y 24. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido pronto. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Muy bien, entonces eso nos da la idea de que él se está dirigiendo a un grupo que él ya tenía ubicado muy bien. Ok, luego el autor se identifica claramente para sus lectores, como se ve cuando usa la expresión nosotros, hermanos, y todo eso, dando a entender que él era como parte de ellos. 1, 2, 3, 4 lectores. ¿Quién dijo yo? 4 lectores. Hermanos, ¿quiénes? Si no voy a ir así. Ok, 1,
Rápido, rápido. Calmados, calmados. A ver, así. Todos levantan la mano muy precipitadamente. 2, 3, 4. Muy bien, ok. Empezamos con, ¿quién dijo 1? ¿Verdad? A Briseida, por favor, el 2, 1, y luego 2, hermano, ¿quién fue el 2? Usted fue el segundo, ¿verdad? 3, 1, permítame, ya sé que quiere leer. Y luego, la hermana 4 es 4, 1, y, no, 1, 2, 3, 3 es 4, 1, y 10, 19 al 25. Ok, empezamos 2, 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que no sea que nos deslicemos. Muy bien, y se incluye el nos, ¿verdad? Nos. Y mos, ¿verdad? Todas esas terminaciones donde atendamos, deslicemos a todo eso. Hemos, bueno. 3, 1. Muy bien, dice hermanos santos. Él da por hecho que a quien escribe eran cristianos genuinos, hermanos santos, hermanos apartados, hermanos pues del pueblo de Dios. Luego el 4.1, por favor, hermana Elena. Temamos, pues, sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ajá, temamos. Y luego el capítulo 10, 19, el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Amén, gracias. Entonces, esto señala el hecho de que el escritor veía a sus lectores como cristianos. Estos eran judíos convertidos al cristianismo, y tomando en cuenta esto, les escribe para advertirles del peligro de volverse al judaísmo. La lectura de la epístola revelará el hecho de que el cuerpo de hebreos cristianos a que se refiere estaba en peligro de descarriarse de la fe, porque estos, comparados contra la masa, la población judía en el mismo Jerusalén, pues eran una minoría. Hermanos, en comparación con el mundo, el cristianismo es una minoría. Es un grupito. Y eso, vamos, en nuestros pueblos, en el pueblo de ustedes, comparación contra la creencia tradicional y con el cristianismo, son minoría. Son una minoría. Ustedes van a ir al pueblo y a lo mucho encuentran, ¿cuántos cristianos, hermano Francisco, en su pueblo? Somos minoría. O sea, y así, vamos a cada pueblo y no es que usted va a llegar y todos son cristianos, no. Somos una minoría. Entonces, estos judíos convertidos al cristianismo eran relativamente una minoría. Aparte, eran considerados traidores por sus mismos paisanos judíos. Aparte, eran el blanco de los ataques, del odio, del rechazo, del repudio de la nación misma. Y esto les ocasionaba una persecución eminente. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo amedrentados, oprimidos, y por eso todo esto hacía que ellos tuviesen en sus pensamientos, bueno, ¿y si regresamos como estábamos antes? Además de eso, posiblemente en la mente de algunos diría, mira todo lo que me está pasando nada más por ser cristiano, o de lo que me estoy perdiendo por ser cristiano.
¿verdad? Antes yo tomaba y ahora ya no tomo por ser cristiano. Antes yo sí iba a las fiestas, pero ahora no voy porque soy cristiano. Y entonces estos estaban empezando a apartarse de la fe. Estos estaban empezando a desalentarse, estaban descuidando su progreso espiritual. 5:14 de Hebreos, por favor. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya no habían podido discernir. Otro 10:25, por favor, no dejando de congregarnos, parece que estaban dejando de reunirse en los cultos. Entonces, cansados por andar en la fe cristiana y miraban todavía el magnífico templo, pues querían regresar otra vez, su ritual, y abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. Bueno, a fin de impedir esa apostasía, porque eso se llama apostasía, el escritor entonces va a relacionar el sistema de Moisés con el cristianismo. Dice él, miren, 10:1, dice él, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice, todo eso es sombra, todo eso del Antiguo Testamento. ¿Cómo le llamamos, hermanos? Creo que hermano Víctor dio la lección del tabernáculo. ¿Cómo se llamaba todos esos símbolos y que en Cristo se cumple? ¿Cómo se llamaban? Sí, en tipología. Pero los del pasado eran los ¿qué? Los de tipos. Y Cristo es el antitipo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ok. Hermano, es interesante. Cuando entramos a estudiar el tabernáculo en Éxodo capítulo 25, todos los utensilios, es más, el sacerdote apuntaba ¿a quién? A Cristo. Todo eso era una sombra. Todo eso era una imagen. Todo eso era una figura que apuntaba a Cristo. Y Cristo es la esencia, la realidad. Cristo es el cumplimiento de todos esos tipos, y que señalaban a Cristo. Y bueno, el escritor dice a los hermanos, todo lo del pasado era una sombra. Y ustedes quieren regresar a la sombra teniendo a la realidad. Es decir, vamos a ponerlo rápido, a alguien, a un ser amado. ¿Qué prefieren? ¿Tener una foto o tenerlo realmente? Realmente. Y entonces lo que el escritor le está diciendo, o sea que ustedes prefieren una foto, una imagen, que tenerlo. Cristo lo tienen ustedes dentro de sí, Él vive, Él está aquí con ustedes, pero ustedes prefieren ir a las imágenes. Y eso es, hermanos, abandonar la fe. Cuando el cristiano dice, ya no tiene caso la vida cristiana, ya me voy a apartar, pero ya dejaste ir lo mejor que tenías. ¿Y ahora qué haces? Pues ahí, como dice hermano Francisco, me gusta con el tono que él le da, pues ahí la llevamos, como dice la gente, dice, ¿verdad? Pero sí, hermanos, eso es. Bueno, es que sí, eso es lo que tenía el autor. Él es más elocuente que yo, mucho más. Entonces, todo esto, pues él demuestra con la palabra de Dios que, hermanos, no estamos solos, hermanos, no tenemos que desalentarnos. Así que esfuércense como mirando al invisible, como Moisés. Así es lo que él dice. Muy bien. Y bueno, eso es lo que ocasionó que se escribiera Hebreos. Número 9, consideraciones especiales acerca de Hebreos. Vamos, en primer lugar, la epístola comienza como un tratado, es decir, una obra, un escrito, continúa como un sermón y termina como una carta. De hecho, la manera de empezar de Hebreos, capítulo 1:1, vean lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
comienza exactamente igual que Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis, Juan y Hebreos tienen el mismo comienzo. Y entonces el escritor ¿cómo se dice? Lo consume ese fuego en el corazón para escribir a sus hermanos, ¿sí? En la fe. Ve, al pueblo a quien iba dirigido esta carta era uno adiestrado, por cierto. En primer lugar, estaba educado completamente en el Antiguo Testamento y en su sistema ceremonial, y eso lo vemos todas las veces que él les habla acerca de los sacrificios, de los sacerdotes, y eso era algo que ellos conocían muy bien. 2, venían de segunda generación de creyentes, porque vea lo que dice el 2, 3 y 4, capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por este pasaje algunos creen que no fue Pablo, porque aquí dice nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y se acuerdan cómo decía Pablo por ejemplo, 1 Corintios? No, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 11. Vean lo que dice, capítulo 11, 23. ¿Qué dice, hermanos? Ustedes léanlo, ya me cansé de hablar. ¿Qué dice? Adelante, por favor, hermano Francisco. 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Muy bien, gracias. Pero esa primera frase, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y Hebreos dice que por el Señor, y luego los que lo escucharon nos lo confirmaron a nosotros. Por eso algunos dicen, no, ya ven, no es Pablo. Porque si no, él diría, me fue confirmada por el Señor. Pero bueno, lo cierto es que estamos hablando de una segunda generación de creyentes. Probablemente, y eso es muy común, que la primera generación tal vez es la más fuerte y la segunda generación se debilita. No sé. Y tenemos que estar otra vez. Por eso, hermanos, yo voy a predicarles, no hoy, pero más seguido, aquellas convicciones que una vez se me fueron enseñadas, porque necesitamos recordarlas. Porque viene otra generación que no conoce eso. ¿Y por qué usar corbata siempre? ¿Y por qué el saco? ¿Y por qué tenemos que a fuerzas ir el domingo? ¿Y por qué? Y todo eso tenemos que recordarlo, porque la segunda generación empieza a perder eso. Y esa fuerza es ir siempre los domingos. Todo eso, hermanos, tenemos que estar recordando. Pedro dijo, y Pablo mismo, uno dijo en Filipenses y el otro en Pedro, primera Pedro, no me cansaré de recordarle las mismas cosas. ¿Por qué ganar almas? ¿Por qué orar? ¿Por qué vivir bien? ¿Por qué todo, cosas bien básicas? ¿Por qué el diezmo? ¿A poco se tiene que dar el diezmo? ¿A poco sí? Sí, ¿y dónde dice? Bueno, aquí está. Y eso de por qué la música, vamos a retomar todas esas cosas, porque a eso estamos, a enseñar. Y eso es lo que el escritor le dice a los de la segunda generación, hermanos, tienen que saber esto. Y 3, ya tenían tiempo en la fe cristiana, por lo que él dice, debiendo de ser maestros, ¿verdad? Entonces, a quien escribe él ya era un pueblo que tenía tiempo en el evangelio. Número 3, o punto C, la palabra clave es mejor en la epístola. Aparece 13 veces en toda la epístola. Cristo es el mejor de todos, y ya lo miramos, que es mejor que Moisés, mejor que los ángeles, superior a todos. Y bueno, su pacto es mejor. De su inclusión en las epístolas generales. Bueno, esto se me hizo interesante nada más. Dice, Hebreos no es realmente una epístola general, por cuanto está dirigido a un grupo específico. Sin embargo, debido a que el autor y los destinatarios no son desconocidos, se incluye en esta sección.
por eso, porque en realidad no sabemos quién es el autor ni quiénes son los destinatarios, y así que lo incluimos ahí. Pero tanto el escritor como los destinatarios eran conocidos en el primer siglo. Bueno, la epístola contiene 5 pasajes que dan serias advertencias de apartarse de la verdad. No vamos a ir ahí porque son lecturas muy extensas, pero es del 1 al 4, 3, 7 al 4, 13, 5, 11 al 6, 20, 10, 26 al 39 y 12, 12 al 29. Esos 5 pasajes que hablan acerca de apartarse de la fe. Y luego dice aquí, es importante interpretar cada pasaje en su propio contexto, porque si uno lee estos versículos de una manera muy distorsionada, va a concluir que la salvación se pierde. Y no es así, no es así. Realmente es no apartarse de la vida cristiana, de la fe. Un tema subyacente o que está implícito en Hebreos es el peligro de la apostasía. Apostasía es apartarse voluntariamente de la verdad de Dios, que básicamente es lo que él está diciendo. Entonces, un apóstata es aquel que niega de su fe o que le da la espalda a la fe cristiana. A esa actitud o esa acción se le dice apostasía, apartarse de la verdad de Dios para irse por algo que no tiene sentido. Por otro lado, proseguir en la fe cristiana hacia la madurez espiritual revela la genuinidad de su fe. Ahora, contrario a apostasía es la permanencia. Es decir, aguantar, 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 y eso demuestra que la persona o el creyente que se mantiene a pesar de todas las oposiciones, lo único que está revelando es que él es genuino. Es genuino. Eso es prueba de genuinidad. Vamos a de 10, por favor, 39. Dice ahí, bueno, voy a leer desde el 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, dice él. Nosotros no somos de aquellos. Nosotros somos de los que aguantan. Hermanos, quiero decirles, nosotros somos de los que aguantan, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, no con nuestras fuerzas, con la ayuda del Señor. Y manténgase, porque le voy a decir algo. México es un país libre y soberano todavía. Pero yo tengo la impresión, hermanos, que no tarda en que vaya a venir una persecución a nuestro país. Y especialmente hacia los creyentes. No les digo que ya va a suceder, pero no sé por qué, y luego si quieren saber hacia dónde se inclina esto, ¿verdad? En otra lección aparte podemos tratarlo, pero yo siento que no está muy lejos. Y es ahí donde se va a probar la fe del creyente. Mantengámonos firmes hasta que el Señor venga. Ok, número 10, contenido de la epístola. Si por una parte el autor de Hebreos nos es desconocido, por la otra no existe ni sombra de duda en cuanto a su inspiración divina. Su mensaje es una exposición armoniosa y sublime de la supremacía de Jesucristo sobre el sistema de la ley, los ritos judaicos y las teorías filosóficas que amenazaban con confundir la fe de los cristianos hebreos. Ahí está. Y finalmente Cristo en Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno. Conclusión, qué grandioso es el Señor, cuán elevados sus caminos, su carácter adorable, su persona tan maravillosa, sus atributos tan excelsos, su obra tan gloriosa, su belleza tan suprema. Cómo no admirarle cada día y darle toda la gloria y honra que merece. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Vale la pena la vida cristiana, hermanos? Vale la pena. Por eso cuando leo este libro,
opaca al mundo. Opaca. Uno ve el mundo y dice uno, no, pues no. ¿Qué me puede ofrecer el mundo a mí? Más que Cristo. Nada. Nada. Texto para memorizar, Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, ya me lo sé. Bueno. Vamos ¿alguna duda, hermanos? ¿Alguna inquietud con Hebreos?